A ver si lo puedo colocar. Muy bien, mis hermanos. El tema de hoy, el primer ángel y el santuario. Y el santuario es el centro articulador de nuestra fe. Un poco lo hablábamos al principio de esta serie, cuando comenzamos a hablar de la identidad y el propósito de la Iglesia Adventista. Todo lo que estamos hablando tiene esta finalidad, que podamos entender, que podamos terminar de volver a redescubrir esa identidad santa y profética que Dios le dio a este pueblo maravilloso, que con todos sus defectos, con todas las dificultades que nos tocan y con todos nuestros fracasos, también no por ello dejamos de ser un pueblo especial, así como en el tiempo bíblico el ver el pueblo de Israel, un pueblo especial que Dios llamó para una obra maravillosa. El centro articulador de nuestra fe es el santuario y es una clave para que podamos comprender todo lo que la palabra del Señor nos enseña. O sea, las doctrinas bíblicas, cuando uno las mira desde el punto de vista del santuario, se ponen mucho más interesantes, se entienden más, se comprenden, comienzan a tener una plenitud que antes no tenía. Una cosa es tener doctrinas aisladas que aparecen en la Biblia y las recibo, las acepto y las creo, y otra es decir que todas están vinculadas, que todas esas doctrinas tienen una razón de ser, están interrelacionadas entre ellas. Así que, comenzando, vamos a este centro articulador. El texto que hoy estaremos leyendo una vez más dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Supongo que para esta altura ya lo debemos saber de memoria. El Evangelio eterno entonces se predicó, ya lo hemos estudiado esto, así que es un repaso. Se anuncia la hora del juicio en 1844, que es cuando se cumple la profecía de los 2300 días, que en Daniel 8:14 dice que comenzaría a purificarse el santuario celestial. La hora del juicio ha llegado, dice el primer ángel. Y como la hora del juicio ha llegado, nos corresponde temer a Dios, darle gloria y adorar al Creador. Pensando en esto, quería compartir con ustedes cómo era el día del juicio en el pueblo de Israel, diríamos en el símbolo que estaba expresado en el santuario. Elena de White dice, la referencia CS es conflicto de los siglos, dice: el tema del santuario fue la clave que descubrió el misterio de la decepción de 1844. O sea, ellos no entendían por qué Cristo no vino cuando lo habían anunciado y entendido a través de la Biblia. Pero al entender el santuario, se develó el misterio. Dice ella, se abrió a la visión un sistema completo de verdad, conectado y armonioso. Fíjense que el santuario no es solamente una doctrina más, es la doctrina. Es la que en ella cierra, completa, conecta y armoniza todas las doctrinas bíblicas. En el libro del Evangelismo ella dice: la comprensión correcta de la administración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Fíjense que ella resume el fundamento de nuestra fe diciendo que la correcta comprensión de lo que Cristo hace, hizo y hará en el santuario es el centro de nuestra fe. Es a partir de ahí, de ese eje, que nosotros encontramos mayor cantidad de doctrinas, y en las doctrinas encontramos un propósito definido, no propósitos aislados, sino un propósito definido. Y una cita más, también en el conflicto de los siglos: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y el juicio investigador. Noten que ella es incisiva en esto, es dura, ¿no? El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Este es Cristo. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. A mí me parece impactante esta declaración, porque ella dice que va a ser imposible, sin entender esto, va a ser imposible en estos últimos días ejercitar la verdadera fe. Aquí tenemos entonces el santuario. Bueno, esto lo habíamos visto en una de las lecciones. El recuadro exterior es el perímetro
que conformaba el atrio, el patio del santuario, y los dos rectángulos interiores, en este caso están dibujando el santuario propiamente dicho. Decíamos que teníamos el pueblo afuera del santuario, luego el santuario estaba compuesto por el atrio o patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando una persona ingresaba al santuario, lo primero que se encontraba era con el altar de sacrificio. El sacrificio lo llevaba a cabo el sacerdote, lo traía el sacerdote hacia la persona que había pecado, y la persona pecadora sacrificaba, degollaba el corderito. A partir de ahí, a esa persona lo representa el sacerdote, así como a nosotros cuando vamos a Cristo, a partir de ahí, Cristo nos representa ante el Padre. El sacerdote salía con la sangre del cordero hacia el lavacro, que estaba en la entrada, y que representa el bautismo. Y una vez hecho esto, habiendo aceptado ese sacrificio y habiéndose bautizado, ingresaba al lugar santo. Esta primera etapa nosotros la conocíamos como, o la hablamos, la decimos, la resumimos como justificación por la fe. En el lugar santo se encontraba con 3 muebles, el de los panes sin levadura, que representan la palabra del Señor para el cristiano, que la Biblia misma dice, ¿no?, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Se encontraba a la izquierda con el candelabro, que es la ministración personal, ¿no?, el ministerio personal de cada uno, la predicación misionera, el candelabro que ilumina el lugar, así como nosotros debemos iluminar al mundo, y el altar del incienso que representa la oración de los santos. Así que a través de estos 3 elementos, la oración de los santos, la oración, la testificación y la palabra, nosotros vivimos lo que llamamos la santificación por la fe. La santificación por la fe es ese camino del cristiano que nos hace más parecidos a Jesús. Y entonces teníamos el último ambiente del santuario, el lugar santísimo, que allí estaba la presencia misma de Dios, por lo tanto se entendía que ahí se vivía la glorificación, la gloria de Dios se veía. Así que vamos a tratar de meternos un poco en lo que se hacía en ese santuario. Y para eso sabemos que existía un servicio diario y un servicio anual. En el servicio diario se hacía lo que recién estábamos comentando. El sumo sacerdote ministraba especialmente en las primeras 2 partes del santuario. Él recibía la sangre del sacrificio, quemaba el corderito en el altar, se lavaba antes de entrar en el lavacro y ministraba dentro del lugar santo diariamente, dejando la sangre de ese cordero manchando el lugar, el velo que separaba el lugar santo del santísimo. También manchaba el propiciatorio, que era una pequeña pieza de oro arriba del altar, del arca. Sin entrar, sino colocando su mano, manchaba el santuario con sangre, con esa sangre que estaba derramada por el pecado de los pecadores. Esto pasaba diariamente, y durante todos los días del año el santuario era manchado de pecado por las transgresiones de los pecadores. O sea que la sangre era transferida, el pecado era transferido al cordero, del cordero era transferido al santuario. Pero el día de la expiación se hacía un evento distinto que involucraba todo el santuario entero, especialmente el lugar santísimo. El sacerdote nuevamente ingresaba al santuario, ya no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, y hemos hablado de esto. El sacerdote no nos representa ante el cielo, ¿no? El sacerdote común es un representante nuestro, nos representa a nosotros. El sumo sacerdote representa a Jesús. Y el sumo sacerdote ingresaba al santuario el día de la expiación, que era un día en el año, el 10º día del 7º mes, ingresaba, hacía los sacrificios y una ceremonia distinta y especial que destaca el lugar santísimo, porque por una vez y por única vez en el año, el sumo sacerdote ingresaba ante la presencia misma de Dios, y la gloria de Dios iluminaba como nunca antes. Los israelitas desde afuera probablemente podían ver la luz de la gloria de Dios que mostraba su presencia en ese momento allí.
Cada día del año el sacerdote, ministraba con ropas maravillosas, ropas áureas, con grande simbolismo, con una vestimenta muy, muy cara, muy fina. Pero el día de la expiación, él se vestía con ropas humildes, con lino rústico, bien lavado y bien blanco. Y de esta manera, mostrando esa humildad, ingresaba al santuario con 2 chivos o 2 machos cabríos, como dice la palabra del Señor. Cuando uno lo ve, vamos a mirarlo aquí, a ver él. Vamos a, discúlpenme, vamos a Levítico capítulo 16, que es el texto que está colocado allí. No vamos a leer todos los textos, pero espero que tengan sus Biblias ahí porque quisiera compartir algunos textos puntuales con ustedes ahora para que los podamos repasar juntos. Para que te veas. Así que, si lo tienen, empezamos con la lectura de lo que sucedía en el día de la expiación. Levítico 16:2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, esto es en el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón entrará en el santuario con esto: un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Esto así empezaba. Versículo 4. Se vestirá con la túnica santa de lino y se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras que con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. El versículo 7 dice: después tomará 2 machos cabríos, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes a Aarón, que era el sumo sacerdote, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Cuidado que acá aparece un personaje nuevo, ¿no? Tenemos entonces un macho cabrío que habría de representar a Jesús y el otro, elegido a través del azar, representaría a Satanás. Versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte para Jehová, y lo ofrecerá como expiación, o sea que lo sacrificará. Ya no lo sacrificará el pecador, sino el mismo sumo sacerdote lo sacrificará. El versículo 10. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Vamos a leer el versículo 12. Después tomará un incensario lleno de las brasas de fuego del altar que está delante de Jehová, o sea que habría de agarrar de ese fuego del altar, poner brasas dentro de un pequeño propiciatorio, un pequeño artefacto, ahí como un hornito que llevaba colgado, en donde pondría un puñado de perfume aromático molido, y con eso que representa esa oración de los santos, iba a ingresar detrás del velo, dice, y lo llevará detrás del velo, dice el final del versículo 12. 13. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. O sea que el sumo sacerdote no podía simplemente ingresar ante la presencia de Dios. Necesitaba colocar mucho incienso arriba de esas brasas para que cubrieran el lugar y pudieran de alguna manera oscurecer un poquito la gloria de Dios para que él pudiera entrar. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará al macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro, o sea, entrará al lugar santísimo, ¿no? Y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Y acá hay un versículo clave, el versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también en el tabernáculo de reunión, que está entre ellos en medio de sus impurezas. O sea que de esta manera el Señor haría purificación, en este caso el sumo sacerdote, en el santuario terrenal. Vamos a tratar de resumirlo. Al ingresar a hacer esta ceremonia, el sumo sacerdote en el día de la expiación,
entraba con 2 machos cabríos. El que se elegía que era para Dios, se sacrificaba, su sangre la llevaba dentro del lugar santísimo, se rociaba esa sangre arriba del arca del pacto donde estaba el propiciatorio y luego se limpiaba el santuario. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Así purificaba el santuario. Esa palabra de purificación de las impurezas, de todo, era esta representación. Al quitar la sangre que estaba ahí de todos los días del año, el Señor estaba limpiando las impurezas, el sumo sacerdote estaba limpiando los pecados, sacándolos del santuario en el día de la expiación. Vamos a leer algunos versículos más. El versículo 20. Cuando haya acabado de expiar el santuario, ahí está la palabra otra vez, o sea, de limpiarlo, el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo. Este es el otro que era en su suerte por Azazel. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Fíjense que acá está la segunda parte de la ceremonia del día de la expiación. Se carga sobre el macho cabrío por Azazel todos los pecados de los israelitas que han sido limpiados del altar y se lo envía al desierto. En el desierto entonces ese animal no sería degollado. Algunos malinterpretan esto y entonces dicen, se quejan contra esta postura y dicen, no puede ser que esto sea así. Si esto representa las cosas celestiales, entonces también Satanás es parte de la salvación de los seres humanos, porque sobre él se cargan los pecados de la humanidad. No. En realidad la Biblia dice, y aclara con mucha exactitud, que solamente el derramamiento de sangre es lo que va a redimir los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la palabra. El sumo sacerdote colocaba la responsabilidad de los pecados sobre Azazel, que era expulsado al desierto. Así como después de la segunda venida, Satanás quedará solo en esta tierra durante 1000 años, este hecho está simbolizado en el santuario con la expulsión del macho cabrío por Azazel, quien carga con la responsabilidad de haber hecho caer a todas las personas que pisaron este mundo. Así entonces se termina el día de la expiación y el pueblo quedaba limpio. Pero antes de terminar, vamos a leer los últimos versículos que quería compartir con ustedes, que son importantes. El 29, 30 y 31. Esto va a ser importante para lo que vamos a decir a continuación. Esto tendréis por estatuto perpetuo, en el 7º día, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros. O sea, era un sábado más, aunque no cayera en día sábado. Y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Fíjense que a lo que el pueblo tenía que hacer, lo que los cristianos hoy están representados en el sacrificio del día de la expiación, es lo que el pueblo hacía. Lo que el pueblo hacía en aquel tiempo es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Fíjese que toda la tarea del sumo sacerdote la está haciendo Cristo en el cielo. Lo que nosotros debemos de imitar son las cosas que Dios le pedía al pueblo que hiciera en el día de la expiación. En el Apocalipsis uno encuentra que el santuario está continuamente. No vamos a leer todos estos textos, pero lo voy a dejar acá para que si alguno los quiere anotarlo o llevárselo o después ver el video y recordarlo, los va a tener. En el capítulo 1 encontramos a Jesús entre los candeleros. Después en el capítulo 5 se habla del Cordero Inmolado. En el 8, Jesús en el altar del incienso. Y en el capítulo 11 se abre la entrada al lugar santísimo porque se ve el arca y la ley. Así, mis hermanos, ustedes vean que hasta la mitad de Apocalipsis encontramos a Jesús ministrando en el lugar santo. Se ve el candelabro, se ve el altar del incienso. Desde ahí se ve que se abre la puerta para entrar en el lugar santísimo. Pero entonces, después de Apocalipsis 10,
de Apocalipsis 13, cuando se habla de los acontecimientos finales, ya encontramos a Jesús dentro del arca, dentro del lugar donde estaba el arca, dentro del lugar santísimo. Y ahí tenemos en el capítulo 12-17, la ley de Dios toma protagonismo. En el 15-6 vemos a Jesús y a los ángeles ministrando con ropa de lino, como la que se ponía el sacerdote en el día de la expiación. El templo se llena de humo, como sucedía en el día de la expiación. Termina el juicio y Cristo viene, así como el sumo sacerdote terminaba de ministrar, se cambiaba esas ropas sencillas y se ponía nuevamente las ropas reales, porque ahora el sumo sacerdote terminó su trabajo en el día de la expiación, acaba de limpiar todo el santuario y el pueblo está limpio. Y en nuestro caso, Jesús termina su obra de mediación y viene entonces a buscarnos a esta tierra. Inmediatamente el Apocalipsis nos anuncia el milenio, que sería la actividad siguiente que sucedía en el día de la expiación, echar al macho cabrío por Azazel al desierto. Entonces los perdidos son cortados, así como en el pueblo de Israel, aquel que no estaba afligiendo su alma, también se perdía. Y finalmente el Señor dice que establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, dice la palabra. Así también en el día del sacrificio, los israelitas, una vez que habían terminado el día de la expiación, se alegraban y compartían una fiesta de enramadas durante varios días, alegres por haber sido limpiados de todas sus inmundicias y sus pecados durante el año. ¿Cuál tenía que ser la actitud del pueblo? Recién lo leímos. Afligir el alma, afligir su persona. Ellos se tenían que arrodillar durante todo el día. Ustedes pueden leer acá, no puedo citar todos los textos, pero ellos mantenían una actitud de completa reverencia y sumisión. Estaban postrados en adoración, en oración y en contrición. Confesaban sus pecados porque sabían que el sumo sacerdote adentro estaba limpiando los pecados de ellos, y si alguno no estaba arrepentido, era cortado del pueblo. Así que el comentario bíblico adventista dice así, como explicando estos versículos, dice sobre afligirse. Esto es más que ayunar. Comprendía un autoexamen, repaso del progreso logrado en la vida santa, buscar a Dios, confesar los pecados, hacer reparación por los deberes descuidados, ajustar las cuentas con Dios y con los hombres, redimiendo así el tiempo. Fíjense las cosas que hacía el pueblo de Israel durante ese día, que son las cosas que hoy tenemos que hacer nosotros, porque estamos viviendo en el día de la expiación, pero no terrenal, sino celestial. Vuelvo a leer. Esto de afligir el alma es más que ayunar. Comprendía un autoexamen, un repaso del progreso logrado en la vida santa, buscar a Dios, confesar los pecados, hacer reparación de los deberes descuidados, ajustar las cuentas con Dios y con los hombres, redimiendo el tiempo. Vamos a Deuteronomio 8:2. Y acá vamos a ver lo que la misma Biblia dice que es afligir. Deuteronomio 8:2. Dice la palabra: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte. O sea, miren que Dios los llevó al desierto a los israelitas para afligirlos. Dice acá: te llevé al desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Gloria a Dios, qué texto tan esclarecedor. El pueblo de Israel afligía su alma y su espíritu ese día porque estaban ministrándose en favor de ellos en el santuario. Estaba viendo una obra de juicio ahí en el día de la expiación. ¿Y qué es esto de afligirse? Ya lo hemos leído en el comentario bíblico y ahora lo leemos de la palabra. Afligirte es probarte para saber lo que hay en tu corazón, si has de guardar o no sus mandamientos. Pensando en esto, ¿estás afligiendo tu alma? Este es el punto del mensaje del primer ángel. El pueblo debía temer a Dios, porque durante ese día ellos podían morir por causa de sus pecados, no confesos o por no estar completamente arrepentidos. Así que mientras el sumo sacerdote estaba ante la presencia misma de Dios, limpiando los pecados de ellos debían más que nunca estar en una situación de completo temor a Dios. Hemos hablado el día que hablamos del temor, de qué es temer a Dios,
que es también obediencia. El temor es obedecer a Dios, es guardar sus mandamientos, que es justamente lo que dice Deuteronomio 8:2. Además de eso, ellos recibían la gloria de Dios porque más que nunca la gloria de Dios venía al santuario, llenaba el lugar santísimo y esa gloria llegaba hasta todo el pueblo. Y finalmente, ellos todo el día la pasaban en completa adoración al Creador, en completa adoración. Este era el trabajo del pueblo, un trabajo personal que tenía la función de alcanzar a todo el mundo. El proyecto de Dios era que las personas de este mundo vieran al pueblo de Israel, que temía a Dios, que daba gloria a Dios, que adoraba a Dios como creador, y terminasen creyendo y convirtiéndose a la fe de un Dios maravilloso. Mis hermanos queridos, creo que llegamos hasta acá con el tema de esta tarde, de esta noche, con la función, con la idea de poder hacer o resumir de alguna manera este repaso que quería hacer acerca de el mensaje del primer ángel. Cuando el Señor nos dice, ha llegado la hora del juicio, quiere decir que este evento que en la Biblia está tipificado, simbolizado por el día de la expiación, comenzó en el cielo. Comenzó en 1844, como ya lo hemos estudiado, y una vez que comenzó, el pueblo adventista, el pueblo cristiano, tiene que tener la misma actitud que el pueblo de Israel tenía cuando sucedía el día de la expiación. La actitud de ellos era una actitud de completo temor, reverencia, de introspección, de mirarse interiormente y pedir perdón por los pecados, de cambio, de transformación, de dar gloria a Dios, de humillarse ante el Señor, de obediencia. Esa es la actitud que el pueblo debía tener. Es la actitud que estamos teniendo nosotros hoy que vivimos en el día de la expiación simbólico. Este es mi deseo, mis hermanos, que esta sea la actitud también de nuestro pueblo, que hoy podamos alcanzar ese deseo que Dios tiene con todos nosotros al darnos esta luz maravillosa.